Son los ejercicios del capítulo 12, sistemas trifásicos, potencia trifásica. Vamos a realizar un ejercicio. Dice algo más o menos así. Las siguientes tres cargas trifásicas conectadas en paralelo se alimentan por medio de una fuente trifásica balanceada. Carga 1, 250 kVA, factor de potencia de 0.8, carga 2, 300 kVA, factor de potencia 0.95, carga 3, 450 kVA con un factor de potencia unitario. Si la tensión de línea es de 13.8 kV, calcule la corriente de línea, el factor de potencia de la fuente y suponga que la impedancia de línea es 0. Bien. A diferencia de los ejercicios que hemos realizado durante el semestre de forma presencial, donde nos daban un esquema, ahora no, ahora nos dan un texto y nosotros tenemos que recapitular y reconocer en base a los conceptos nuestro propio planteamiento del problema. Entonces nos dice que son tres cargas, cada una de las cargas tiene tres diferentes tipos de potencia. En este caso nos dan una sola potencia con un factor de potencia y nos dice que están en paralelo. ¿Qué nos está diciendo? O que hay que rescatar. Primero, dice que están en paralelo, es decir, si falla una, no van a fallar las otras dos y así sucesivamente. Segundo, nos dice una carga trifásica balanceada. Una carga trifásica balanceada es que la conexión, ya sea delta o estrella, o en donde esté, o cómo esté conectado, todas y cada uno de los elementos pasivos van a ser exactamente iguales. Entonces eso facilita un poquito más el trabajo. Nos dice el voltaje de línea. Nosotros recordemos que de acuerdo a las conexiones que vimos, delta estrella, un voltaje de línea de 13.8 dice que nos está midiendo de línea a línea, ¿no? Por lo tanto, trazamos tres líneas, por ser un sistema trifásico. Colocamos las cargas en paralelo y le colocamos a cada una de las cargas sus respectivos datos, su factor de potencia en atraso o en adelanto. Vamos a tratar de desglosar esto lo más posible. Sin embargo, sí les sugiero que le den una leída a el capítulo de sistemas trifásicos. Bien, en fin. Tenemos lo siguiente. ¿Qué representa esto? Bueno, si nosotros recordamos, hablábamos o platicábamos acerca de una pequeña botellita. Una pequeña botellita donde teníamos toda la capacidad de la botella, que era conocida como la potencia aparente. Teníamos el líquido, que era conocido como la parte real o la potencia real, era P, este era S, y la potencia reactiva, que era básicamente el gas, que era Q. Sabemos que la potencia S se mide en volt-ampere, sabemos que la potencia Q se mide en volt-ampere reactivos y que la potencia P se mide en watts. Entonces, ¿qué es lo que aprovechamos? La real, que es lo que nos sirve para balancear el sistema, la reactiva, y que es lo que aparentemente tenemos, la potencia aparente. Asimismo, podemos definir como tal la fórmula de la potencia. La potencia, nosotros sabemos que sería voltaje por corriente. Si multiplicamos las unidades sería volt por ampere. Esta nos concuerda con esta. Como estamos trabajando en corriente alterna y la corriente viaja por la periferia, entonces por eso es que tenemos este tipo de fenómenos. Bien, ahora, ¿qué representa los datos que nos están proporcionando aquí? Vamos a cerrar el libro. ¿Qué representan estos datos? Bueno, lo que nos dice es que cada una de estas cargas van a tener una pequeña botellita y que cada una de esas botellitas va a contribuir de una forma a que todo el sistema esté completamente potencializado. Es decir, va a haber una carga general que va a consumir estas tres. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema?
El problema nos está pidiendo la corriente de línea y el factor de potencia en la fuente. ¿Cuál es la corriente de línea? Pues la corriente de línea es la que va a circular en esta línea, en esta y en esta. Por ser un sistema balanceado, entonces la corriente que circula en la línea 1 va a circular en la línea 2 y en la línea 3. Siempre y cuando cumpla lo siguiente. Nosotros veíamos que existe un pequeño desfasamiento de 120 grados entre fase y fase. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto mide 1, este va a medir 1 ángulo de 120, 1 ángulo de 0 y 1 ángulo de 240, lo que ver positivo, o 1 ángulo de menos 120. Por eso necesitábamos los números polares. Ahora bien, entonces voy a tener una corriente en la línea 1, línea 2 y línea 3 de la misma magnitud, pero con un diferente ángulo. Como nos pide la corriente de línea y yo sé que la potencia se define como el voltaje por la corriente, entonces para esto tendría yo que tener voltaje de línea y corriente de línea. Y tendría yo que tener una potencia, obviamente que englobe las tres cargas, la C1, la C2 y la C3. Y eso va a ser igual a la corriente de línea por el voltaje de línea. ¿Qué conozco? Conozco que el voltaje de línea es el que alimenta medido de línea a línea y da 13.8 kilovolt. De acuerdo a los datos del problema. Ahí están los datos del problema. Ahí me dice que son 13.8 kilovolt. Ahora bien, tengo el voltaje de línea, pero no me falta la corriente y me falta la potencia de las tres cargas. Entonces, si yo quisiera conocer la corriente de línea sería igual a la potencia total de las tres cargas entre el voltaje de línea. Como no me maneja que ninguna de las cargas tiene conexión, entonces aquí iría el tipo de conexión, como lo mencionamos en la introducción, aquí iría una raíz de 3 o un 3, dependiendo de la conexión que estemos manipulando. Ahora bien, necesitamos encontrar ese parámetro que nos falta para por lo menos intentar solucionar el problema. Entonces, si yo veo, tengo tres cargas. Cada una de esas tres cargas, recordemos que representa una pequeña botellita. Pero esta pequeña botellita, una parte mnemotécnica, básicamente nos representa un triángulo. Un triángulo que va hacia arriba en adelanto y hacia abajo en atraso, que tiene un ángulo y que ese ángulo se refiere o nos hace referencia al factor de potencia, es decir, el factor de potencia va a ser igual al coseno de ese ángulo, como ya habíamos visto en la introducción. Por lo tanto, si cada carga tiene un triángulo, entonces la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 va a ser igual a una carga total. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que voy a sumar el triángulo de la carga 1 más el triángulo de la carga 2 más el triángulo de la carga 3. ¿Y qué es lo que me va a dar como resultado? Pues un triángulo más grande, ¿no? Entonces, la suma de esos tres triángulos me va a dar la carga total. Ahora, cada uno de esos triángulos, como habíamos visto, va a tener watts aquí, volt-ampere reactivos aquí, y volt-ampere en la hipotenusa. ¿Cómo hacemos o cómo calculamos la carga total? La carga total la calculamos en base a una suma de vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Hay tres métodos o varios métodos. Ustedes ya los conocen. El primero es un método gráfico donde haces una escala. El método de descomposición y el método del triángulo. Entonces, en base a cada uno de esos métodos yo puedo hacer la suma de los vectores y encontrar un vector resultante. ¿Quién es el vector resultante? Este es el vector resultante. ¿Por qué lo busco? Porque esta es la potencia total. ¿Para qué ocupo la potencia total?
para hacer el despeje y encontrar la corriente de línea.